Bueno, entonces en esta noche tenemos la catequesis 12 que se llama Inocencia y Desnudez. Y pues lo que trata el documento, más que todo, es explicar el significado de la vergüenza, ¿no? Que también se utiliza hoy en día un término como homónimo en filosofía, que es el pudor, ¿sí? Entonces, bueno, yo hice mi comentario al respecto, ¿sí? Ahí el documento de la catequesis pues trata de explicar bien lo que no es, ¿cierto? Entonces yo hago como un comentario aquí, digamos, más psicológico o psicosocial, ¿sí? Del asunto. Y lo titulé El cuerpo como instrumento de comunicación del pudor, ¿sí? O sea, la idea es que justifiquemos que el sentimiento de vergüenza y pudor es un sentimiento legítimo, ¿sí? Y que hoy se ha perdido, ¿sí? Y las implicaciones que tiene esa pérdida, ¿no? El empobrecimiento simbólico que eso significa. Y pues hay que recuperar ese sentimiento, ¿sí? Te recordemos que tomamos el texto bíblico en su sentido más antropológico, ¿cierto? O sea, la enseñanza que nos está dando con respecto a la condición humana, ¿sí? O al comportamiento humano, ¿sí? Bueno, te voy a leer cada parrafito y lo vamos comentando. Entonces, el cuerpo como instrumento de comunicación del pudor. El primer instrumento de comunicación entre los seres humanos es el propio cuerpo. A través de gestos como la sonrisa, el enojo, el miedo, el asco, entre otros, nuestros cuerpos transmiten a los demás algo del significado de nuestras vivencias internas. También expresiones de afecto como un abrazo, una caricia o un beso muestran a los demás el cariño que les tenemos. De su parte, un golpe, una mala mirada, un gesto descalificador muestran nuestro rechazo hacia el otro. De ahí la importancia de saber usar nuestra corporalidad de la mejor manera posible, ya que el manejo de nuestro cuerpo comunica mucho de lo que ni las palabras ni las ideas pueden transmitir. Bueno, también algo importante que se estudia en la antropología es que antes que el lenguaje, el primer medio de comunicación que tenemos es el cuerpo, ¿sí? A través de los gestos, ¿sí? Y del manejo de los espacios y de lo que hacemos con el cuerpo, ¿sí? Después viene el lenguaje, que es una forma de comunicación obviamente mucho más avanzada, ¿no? Y después tenemos otros instrumentos de comunicación, ¿no? Como los símbolos, bueno, como las ideas, ¿cierto? Los mitos y eso. Pero el primer instrumento de comunicación con el que cuenta un humano es el cuerpo. Y si eso lo llevamos al desarrollo infantil, pues es igual, ¿no? Los niños consiguen el manejo del lenguaje de los 3 a los 5 años, ¿cierto? Más o menos. Pero antes de los 3 años ya se han venido comunicando de manera, digamos, muy eficiente a través del manejo del cuerpo. Pues también, digamos, a través del manejo del llanto y otros sonidos, pero eso de todo el cuerpo del niño, el que comunica muchas cosas, ¿no? Y por eso los papás se vuelven expertos en conocer a sus hijos, ¿cierto? En sus gestos. Entonces, mira, es muy importante que nos demos cuenta, y aquí sí quiero hacer como un comentario pastoral, digamos, de esto, de que mira, muchos de los problemas de comunicación que tenemos a veces no se da con respecto al uso de las palabras en sí, ¿no? Sino con respecto a la actitud que estamos transmitiendo con el manejo de nuestros gestos, ¿sí? O sea, más allá de que uno diga palabras o no, ¿sí? Una mirada, ¿sí? Un gesto descalificador, ¿cierto? Un ceño fruncido. O sea, hay muchas maneras que tenemos de romper la comunicación con el otro, ¿cierto? O de enviarle un mensaje de descalificación, ¿cierto? En eso se nos ha dicho que las mamás son expertas, cuando tenemos ese imaginario de las mamás que con una mirada lo dicen todo, ¿cierto? Con un gesto.
Entonces la idea es que sí, mira, debemos tener mucho cuidado de no emitir ningún tipo de mensaje de descalificación. Mira, el texto que estoy leyendo, que les envié un parrafito y les pienso enviar otras paginitas, que se llama la teoría de la elección, ¿no? De que uno escoge, de que uno decide escoger, ¿no? Se contrapone a lo que llama el autor la teoría del control. Y mira que mucho de lo que dice yo puedo dar como fe de que sí ocurre, pues en los años que uno lleva así como de, digamos, práctica y en la psicoterapia, muchos de los problemas que suceden, si es como dice el autor, es porque uno quiere controlar al otro. ¿Sí? O sea, uno quiere tener el control del tiempo del otro, las ideas del otro, las emociones del otro, los gestos del otro y las palabras del otro. Entonces el autor dice que hasta que no renunciemos a eso, a todo nivel, ¿no? No solamente a nivel de la familia o la pareja o los papás, sino en el colegio, en el trabajo, bueno, en la ciudadanía. Hasta que no nos demos cuenta, ¿sí? Que no podemos dominar la vida del otro, ¿sí? Y que solo podemos contar con la buena voluntad del otro. O sea, que el otro quiera participar conmigo en apuestas comunes. Porque si el otro no quiere, bueno, entonces ahí, bueno, yo voy a ver qué capítulos les escaneo y les envío, que es muy interesante el texto, porque de verdad que justifica de forma bien argumentada cómo muchos problemas de las relaciones humanas, a nivel familiar, laboral, económico, académico, en todos los ámbitos, se resolverían con lo que llamamos nosotros en psicología, en otro discurso, lo que llamamos la autorreferencia. ¿Sí? Autorreferencia es lo que dice el saber popular, de que cada uno se ocupe de su propia vida y deje vivir, ¿no? Viva y deje vivir. O sea, yo me ocupo de lo que me corresponde, ¿sí? Y respondo con mis acuerdos y compromisos y tareas. Y dejar de ocuparme tanto en el otro, ¿sí? En la vida del otro, o sea, de meterme tanto de que si ya hizo, que si ya, ¿cierto? Como, bueno, cuando los niños están chiquitos toca, no estamos hablando de adultos. Claro, el papá tiene que estar pendiente del hijo, ya se lavó la boca, ya hizo las tareas, pero eso no es una relación de adultos, ¿sí? O sea, uno no tiene que estar supervisando, controlando, dirigiendo, orientando las palabras, acciones, sentimientos, pensamientos del otro. Y por tener esa actitud de control externo, ¿no? Que es lo que el autor critica, porque se ha dado cuenta que eso es uno de los mayores conflictos, o sea, las causas de que las relaciones humanas anden tan mal. Pues anda uno controlando al otro, ¿sí? En lo que piensa, dice y hace, es que hay tantos problemas, ¿sí? Entonces que tenemos que enseñar a los otros, ¿sí? A ser autónomos, ¿sí? Responsables, que cumplan con sus tareas sin necesidad de un policía externo. Bueno, entonces mira, una de esas formas de control que tenemos los humanos es a través de las actitudes descalificadoras, ¿sí? Que no solamente se dan en palabras, sino en gestos, ¿sí? En miradas, ¿sí? Entonces, bueno, venga, les digo algo, les confieso algo de mi propia psicología interna, ¿no? Todos tenemos, digamos, estructuras emocionales distintas y cognitivas. Mira, yo me he identificado mucho con este libro que estoy leyendo hace poquito, como 15 días. Porque yo sí, toda mi vida, pues no sé si es porque en mi crianza fui como un hijo único funcional, que llamamos. Porque mis dos hermanos mayores estudiaban en otra jornada que la mía y andaban juntos y yo siempre andaba solo. Bueno, entonces yo aprendí a ser muy autónomo, por ejemplo, yo a hacer mis tareas y nadie me decía nada. Y pues no, tampoco tenía gente a mi alrededor, porque yo estaba solo, ¿no? Que me dijera haga esto, vaya para allá, haga aquello. Entonces también tampoco me enseñé que a uno lo estén controlando. Entonces como no lo hicieron conmigo, yo tampoco lo hago con los demás, ¿sí? Yo en mi propia estructura, digamos, psicológica, nunca aprendí a estar controlando
a nadie, ni descalificando, ¿sí? En nada, porque como vivía solo, yo haciendo mis cosas, mis gustos, entonces para mí ha sido muy difícil, de verdad, les digo, el encuentro con algunas personas cuyo tipo de comunicación es constante y recurrentemente, sistemáticamente, repetitivamente, descalificador, ¿sí? Así se haga en contextos supuestamente amigables. Y cosas bobas y tontas, ¿no? Cualquier cosa. Por ejemplo, que uno vaya a un restaurante y no sé, y uno se tome el café de cierta manera. Y entonces descalifican cualquier cosa. Uy, ¿por qué estás tomando el café tan caliente? Espera que se enfríe. O sea, uno verá si está caliente para uno no está caliente, ¿cierto? Pero me he dado cuenta en el encuentro con los demás que hay personas que se comunican desde la descalificación constante, ¿sí? Que implica el control del otro. ¿Sí? No hagas esto, haz aquello. Bueno, y eso se hace muchas veces no con palabras, sino con gestos, ¿sí? Con miradas. Entonces, mira, el cuerpo, bueno, yo quise poner este párrafo aquí para demostrar que el cuerpo es el primero y muy importante, ¿no? O sea, no solamente el lenguaje, sino la corporeidad, ¿sí? Es el primero y muy importante instrumento de comunicación que tenemos, o sea, de acercamiento al otro, ¿sí? Y de pronto si el otro se aleja o se distancia, tendríamos que ver qué estamos haciendo que lo está distanciando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo que no lo estamos motivando a que se acerque? ¿Sí? Bueno, ese párrafo lo puse ahí con respecto a eso, a que el cuerpo es un instrumento de comunicación. Y como es un instrumento de comunicación, entonces comunica mucho de nuestra vivencia interior, ¿sí? Comunica mucho. Y eso es lo que tenemos que aquí darnos cuenta, que estamos comunicando con el cuerpo, ¿sí? Bueno, aquí en el párrafo que sigue, vamos a ver que estamos comunicando con la desnudez y el vestir del cuerpo y eso, ¿sí? Porque al final vamos a llegar a eso, ¿no? Porque la desnudez de Adán y Eva no les producía vergüenza, ¿sí? Y a nosotros sí nos produce vergüenza, ¿sí? Bueno, entonces sí, si me quieren interrumpir, con mucho gusto, lo pueden hacer. Bueno, sigo al siguiente párrafo. Mira, y como se dijo en la catequesis anterior, solo los seres humanos hemos significado o dado sentido a la desnudez del propio cuerpo. Sí, esto es muy importante que lo resaltemos. Mira, la desnudez del cuerpo es una simbolización. ¿Sí? O sea, no es un dato biológico simplemente. Por eso nos preocupa vestir nuestros cuerpos, pero no nos preocupa vestir la desnudez del reino animal. ¿Sí? Entonces, mira lo interesante. ¿Por qué ninguna cultura del mundo, nadie, ¿no? Ha procurado vestir a los animales? La costumbre actual de que se ponen algunos especies de vestidos a las mascotas es como en otro sentido, ¿no? A veces es por el frío. Pero la idea es que, mira, nunca hemos visto a los animales desnudos, o sea, nunca los hemos percibido o simbolizado, ¿sí? Como que están desnudos como un acto de vergüenza, ¿sí? O sea, si me voy a entender, mira, la desnudez es más que un dato biológico, ¿sí? Es un dato cultural construido simbólicamente. Porque a los animales nunca hemos procurado vestir de sus zonas íntimas, que sí es lo que hemos hecho con nosotros. ¿Sí? Mira, ya que el vestido pertenece solamente a la cultura humana, ¿no? El vestido. Significa que solamente la cultura humana simbolizó la desnudez como desnudez. ¿Sí? Sí, ¿alguien quiere intervenir de pronto? Bueno,
Wilter, no te escuchamos, Wilter. Dice que está hablando, pero no se escucha. No, no estoy hablando. No, no, Juan David, no estoy hablando. Ok, qué pena. Ya es que tienes el micrófono abierto, entonces aquí aparece en verdecito, pero... Ah, sí, como estoy solo, pues es la misma jarra abierta cerrado que hay lista. Ok, pensé que ibas a decir algo. Bueno, entonces mira, entonces la idea es que la desnudez es un dato eh, de la construcción cultural. ¿Sí? Por eso distintos pueblos del mundo representan partes del cuerpo diferentes, como privadas y públicas, ¿no? Que es lo que también les decía antes, ¿no? Por ejemplo, los senos. En muchos grupos indígenas, los senos son de exhibición pública y no privada. Entonces sigamos leyendo a ver a dónde es que vamos a llegar, ¿sí? Con respecto a esto del cuerpo como instrumento de comunicación del pudor, ¿no? Allá donde vamos a llegar. Mira, todo lo cual da a entender que la desnudez del cuerpo humano atraviesa por todo un mundo de simbolización altísimo. O sea, esto es lo que quiero aquí enfatizar. La desnudez, que no es solamente un dato biológico, sino es una forma en que damos sentido a ese dato biológico, ¿no? Es una simbolización. En el sujeto humano es de muy alto grado, ¿sí? Bueno, ¿qué significa que sea de muy alto grado? Que tiene implicaciones muy grandes, ¿sí? Bueno, mira, lo cual se observa en distintas etapas de la vida. Así la desnudez durante la niñez o infancia no parece prohibirse en ninguna cultura del mundo, lo que contrasta con lo que sucede al paso de la pubertad, en que los niños se convierten en individuos potencialmente sexuales y procreativos. Entonces, mira, es muy significativo que, bueno, en lo que yo conozco de antropología, no conozco ningún pueblo del mundo, ¿sí? Ninguno, de verdad. Pues si alguien conoce, pues nos puede ilustrar. Donde la desnudez del niño, el bebé o el infante se haya simbolizado. Claro, a los niños los vestimos, ¿no? Cuidamos que no anden desnudos, bueno. Pero es cuando se llega a la pubertad y existe el desarrollo sexual que cobra sentido, ¿no? O sea, cobra significado el no estar desnudos, ¿sí? Por eso, mira, hasta nuestra cultura occidental, que con eso es como más cuidadosa, hasta las niñas todavía pueden ir a una playa, a una piscina, a veces con el torso desnudo, ¿no? O sea, niñas de 5 o 6 años y no pasa nada, ¿cierto? Bueno, entonces mira, ¿qué es esto? Este es un ejemplo de cómo los seres humanos hemos construido alrededor de la desnudez biológica un altísimo grado de simbolización. ¿Qué es simbolización? Que le damos una valoración, un sentido construido culturalmente, ¿no? Históricamente, a ese acto de desnudez del cuerpo. Bueno, entonces mira, eso nos lleva a unas implicaciones importantes, que son las que siguen, ¿sí? Y pues, estas implicaciones, pues no suceden en el reino animal, ¿sí? Porque solamente en el reino humano es que ha ocurrido este acto de simbolización tan alto. Entonces, mira, por eso la exhibición, ¿sí? De la desnudez humana sin ningún tipo de mediación simbólica es un gran empobrecimiento en la apropiación de nuestra propia corporeidad. Te voy a subrayar esto también. Entonces, mira, la manera en que los humanos nos apropiamos, ¿sí? De nuestros cuerpos es una manera atravesada totalmente por las construcciones culturales, ¿sí? O sea, no pertenece simplemente al ámbito de lo biológico, de lo material, de lo físico. Va mucho más allá. Mira, de la simbolización de nuestros cuerpos deriva la construcción de la oposición binaria entre espacios privados en que se pueden mostrar ciertas partes del cuerpo
versus espacios públicos en que no se deben mostrar ciertas partes del cuerpo. Hacer público lo privado es un indicador social de tal empobrecimiento simbólico. Bueno, entonces ahí ya llegué a una de las conclusiones que quería llegar. Pongámoslo amarillito. Mira, hacer público lo privado es un indicador social de tal empobrecimiento simbólico. Ay, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, que también lo dijimos hace 15 días, de que los humanos hemos construido la costumbre de vestir la desnudez. ¿Qué significa vestir la desnudez? Significa hacer de ciertas partes del cuerpo ámbitos de lo privado y otras partes del cuerpo ámbitos de lo público. Entonces, por ejemplo, el rostro mayormente ha sido perteneciente al ámbito de lo público, ¿cierto? Uno muestra su rostro, mayormente. A veces en algunas culturas no, pero mayormente sí, ¿cierto? A veces también había diferencias en cuanto al estrato social. Entonces a veces los dignatarios grandes pues no mostraban su rostro a los menores, ¿no? A los subordinados. Bueno. Pero la idea es que, mira, el vestir el cuerpo, ¿sí? Derivó en que consideremos que el cuerpo tiene zonas de exhibición pública, partes del cuerpo, y otras partes del cuerpo que son de exhibición privada. ¿Sí? Bueno, los ámbitos de lo privado, pues cada cultura los define distintos. Mayormente el ámbito de lo privado es la familia, ¿sí? Mayormente. Pero también podría ser un templo, ¿sí? Los que están dentro del templo. Y el ámbito de lo público, pues también se construye culturalmente, pero mayormente es cuando se sale fuera del techo de la convivencia, ¿sí? O sea, en las mayorías de las culturas del mundo, el techo de convivencia es el ámbito de lo privado. Y fuera de ese techo, ¿sí? Que en nuestro caso serían los espacios del colegio, el trabajo, la iglesia, en nuestro ámbito sí la iglesia es pública, ¿no? Entonces, cuando uno exhibe su cuerpo, ¿sí? Sin tener en cuenta esta distinción entre lo público y lo privado, ¿sí? Y hace de lo privado un objeto de exhibición pública, entonces lo que tenemos es un empobrecimiento simbólico muy grande. Bueno, aquí estoy tratando de hablar con palabras, digamos, decentes, ¿no? Y conceptuales. Los criterios por los cuales se considera que comportamientos como la pornografía o la prostitución o el exhibicionismo, ¿sí? O el voyerismo, bueno, otros términos que a veces usamos, no son correctos. O sea, a veces la gente dice, y no solo los jóvenes, ¿no? Que hoy en día, o sea, en generaciones pasadas, los jóvenes eran los que se saltaban los tabús. Pero hoy en día, como ya no existe tabú, se lo salta todo el mundo, ¿no? Jóvenes y viejos. Mira, cuando la gente no entiende, ¿sí? Algunos comportamientos que llaman moralistas, bueno, y pasados de moda, y que en el siglo XXI eso no sé qué. De verdad, la gente que no entiende, asumen, digamos, posiciones de ignorancia demasiado evidentes. Porque es que como no entienden los criterios bajo los cuales se construyó tal simbolización. Entonces, mira, el criterio, uno de esos criterios, hay otros. Uno es la diferencia entre lo público y lo privado. ¿Sí? Otro criterio es entre lo individual y lo grupal. Bueno, aquí no estamos tratando ese criterio individual versus grupal. Pero mira, este simple criterio distinga qué hace parte de la vida pública y distinga qué hace parte de la vida privada. Y ahí usted puede definir si su comportamiento es adecuado o no. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, en la China, ¿no? En la China todos los 1.500 millones de chinos, cuando se bañan en playas, ¿sí? O en piscinas o en lagos, todos lo hacen con camiseta y pantaloneta,
nadie lo hace descubriendo el torso, ¿sí? Ni siquiera los hombres. O sea, usted no va a ver ningún hombre chino, y busquen por ahí en YouTube, en internet, en ninguna playa china los hombres se bañan sin camiseta, porque es un acto de, digamos, mal visto, ¿sí? Porque no está conforme a la cultura. Y pues mucho menos no va a encontrar nunca, nunca, pero nunca es jamás, a mujeres chinas usando bikini. Todas se bañan como si uno fuese a jugar fútbol o baloncesto, güey. Se bañan con pantaloneta y camiseta, ¿sí? Entonces cuando critican a los musulmanes, ¿sí? Yo por eso les digo que, mira, ustedes tienen que investigar más a fondo la intencionalidad editorial, ¿sí? De los medios de comunicación. Hay una apuesta, y esas apuestas son intencionales, dirigidas, orientadas, para desfigurar el rostro de la religión musulmana, ¿sí? Para que la gente tenga un imaginario totalmente contrario a lo que es el Islam, ¿sí? Pero es totalmente mentiroso la forma en que interpretan todo, ¿no? Interpretan que la pañoleta, el hijab, es un acto de que menosprecia la dignidad de la mujer. Y eso no tiene nada que ver con eso. Nada que ver, o sea. Sino que la mujer musulmana sabe que hay partes de su cuerpo que por ser estéticamente bellas, según su cultura, pertenecen solo al ámbito de lo privado, ¿sí? Como el cabello. Ya que el cabello es una expresión de la belleza de la mujer, pertenece solamente a su hogar, ¿sí? A su esposo y sus hijos. No pertenece al ámbito de lo público. Sí, mira, todo esto no tiene nada que ver con discusiones de machismo ni empoderamiento de la mujer. Eso de verdad, dirigir la discusión hacia esas interpretaciones son actos no solo de ignorancia, sino de manipulación real. Porque esa gente que lo está haciendo sabe que no tiene nada que ver, ¿sí? Con ofensa a la dignidad de la mujer, ¿sí? O con actos de machismo y eso. Mira, simplemente el criterio es sencillo. El criterio sencillo, que es el que usted tiene que poner, digamos, en juego, si es que el criterio lo convence. Es, bueno, eso lo dije hace 15 días, pero lo repito aquí porque es muy importante para que entendamos ahorita qué es el pudor, ¿sí? Y la falta de pudor. Bueno, el criterio es sencillo, mira. En la vida existen espacios de la vida pública y de la vida privada. Y el cuerpo humano tiene partes que son de exhibición pública o exhibición privada. Y cuando usted viola esos ámbitos o los transgrede, pues está haciendo un uso del cuerpo equivocado. Sí, así de sencillo. ¿Sí? Mira, por eso, mira, sigo aquí leyendo el párrafo de la siguiente página. Así entonces, sentimientos... Ah, bueno, no, entonces antecitos de esto. Sí, para que conectemos con el párrafo que sigue. Mira, de la simbolización de nuestros cuerpos deriva la construcción de la oposición binaria entre espacios privados en que se pueden mostrar ciertas partes del cuerpo versus espacios públicos en que no se deben mostrar ciertas partes del cuerpo. Hacer público lo privado es un indicador social de tal empobrecimiento simbólico. Entonces, mira, hay un empobrecimiento en la simbolización del cuerpo, ¿sí? Cuando una sociedad, ¿sí? Confunde la esfera de lo público y de lo privado respecto a la exhibición del cuerpo, ¿sí? Como nosotros en Occidente nos hemos dado cuenta que ha pasado desde los años 60. Digamos cuando comenzaron a utilizarse las minifaldas, ¿sí? Ahí comenzó todo, o sea, nuestros papás, ni siquiera es usted y yo, ¿no? Sino nuestros papás. Cuando nuestros padres comenzaron a usar las minifaldas, nuestras madres, en los años 60, y comenzaron a mostrar, ¿cierto? Y comenzó a usarse el bikini en los años 60, ¿cierto? Bueno,
Entonces, mira, en el momento en que se hizo público lo privado y que comenzó esa confusión, ¿cierto? De por qué tales partes del cuerpo, pues no son de exhibición pública, ¿sí? Ahí comenzó el empobrecimiento simbólico. Y ese fue un indicador social, ¿sí? De ese empobrecimiento. Ahora yo les quiero llamar la atención, y aquí está entonces toda la conclusión del tema, hacia lo que quiero que nos detengamos. Mira, así entonces, o sea, quiero llamarle la atención hacia el empobrecimiento psicológico de la cuestión. Y ahí llegamos a la cuestión del pudor, ¿sí? Así entonces, sentimientos como la vergüenza o el pudor son indicadores psicológicos de la manera en que una persona ha simbolizado su corporeidad. Venga, pongamos este colorcito azul. Mira lo que está aquí, mira el criterio. Entonces, mira, por todo lo anterior, llegamos a la siguiente implicación psicológica. ¿Sí? Y por eso ya tiene implicaciones morales, éticas, bueno, y pastorales. Mira, así entonces, sentimientos como la vergüenza y el pudor, ¿sí? Si es que todavía existen esos sentimientos, son indicadores psicológicos, ¿sí? De cada uno, de cada persona, de la manera en que una persona ha simbolizado su cuerpo, ¿sí? No sentir vergüenza o pudor, ¿sí? Ante la exhibición pública de mi desnudez, no puede interpretarse como un enriquecimiento de la libertad humana, sino como un empobrecimiento de la dignidad humana. Entonces, mira, bueno, aquí está toda la tesis, ¿sí? Del asunto. Mira la confusión conceptual tan garrafal de los movimientos progresistas, ¿sí? Y de toda la revolución sexual de los años 60, ¿no? Así se llamó, ¿no? Se llamó la revolución sexual. Que ocurrió en Occidente, ¿no? Y que no ha ocurrido ni en los pueblos indígenas, ni en el Islam, ni en la China, ni en la India. Y por eso es que, mira, por eso es que la trayectoria histórica de Occidente no tiene que repetirse en otras sociedades del mundo. Por eso la actitud hegemónica, ¿sí? Invasiva, manipuladora, de dominación occidental, dominación cultural, es totalmente reprobable. O sea, la trayectoria histórica que ha vivido Occidente en los últimos 60 años no tienen por qué reproducirse en otros contextos históricos y culturales. Entonces, esa revolución sexual que comenzó en los años 60 hasta el día de hoy, nos dice que es un enriquecimiento de la libertad humana, que yo pueda hacer uso libre de mi desnudez en espacios públicos. ¿Sí? Entonces, por eso no se puede prohibir, digamos, la prostitución, porque eso hace parte de la libertad humana. O no se puede prohibir la pornografía de adultos, porque eso hace parte de la libertad humana. O no se puede prohibir, ¿sí? Y bueno, y se generalizó y se volvió popular en las playas mujeres con bikini, ¿cierto? Y entonces se volvió popular los spas donde la gente se desnuda para que otros toquen sus cuerpos. Y es que una profesión. Entonces mira la confusión conceptual inmensa que nace de actos de ignorancia profundas, ¿sí? De lo que significa la construcción social de un pueblo, la construcción simbólica y cultural de un pueblo. Mira, cuando ya no sentimos vergüenza y pudor, ¿sí? Demostrar la desnudez que pertenece al ámbito de lo privado, demostrarla en ámbitos públicos, ¿sí? Entonces ahí lo que hay es un empobrecimiento, ahí no hay ningún tipo de enriquecimiento de la libertad humana. Ahí lo que tenemos es un empobrecimiento profundo de la dignidad humana. O sea, las personas que ya no sienten vergüenza y pudor, que nos pasa a nosotros, no es su generación ni la mía. Porque nos acostumbramos, porque claro, o sea, dijimos sí, como que esto es lo normal, ¿cierto? Mira lo que se nos puede preguntar a nuestras conciencias. ¿Qué tipo de valoración, de simbolización, de conceptualización es con el que te has apropiado de tu cuerpo? ¿Sí? O sea, ¿por dónde ha pasado la apropiación de tu corporeidad? ¿Con qué tipo de mediación simbólica? ¿Que eres capaz
de mostrar partes privadas de tu cuerpo en ámbitos públicos, ¿sí? O sea, la mujer que se desnuda en una sala de striptease o en OnlyFans, ¿cierto? En el internet. Así no se acueste con nadie, ¿no? Que esa es la disculpa, como no hay prostitución aquí, de hecho, solamente me están viendo y nadie me toca. Pero mira la pregunta que tenemos que hacer, y no solamente a ellos, sino a todos nosotros, ¿sí? Los occidentales. Esto no le pasa al 70% del planeta Tierra, solo le pasa al 30% que viven en Europa, América y Oceanía. Nosotros occidentales, europeos, americanos y de Australia y Nueva Zelanda, ¿sí? ¿En qué tipo de conceptualización del cuerpo hemos caído? ¿Sí? Donde ya nuestra desnudez ya no hace parte de lo privado. Esa es la pregunta para nosotros, occidentales. ¿Y acaso tenemos justificación para eso? O sea, ¿acaso no entendemos que ha sido un empobrecimiento de la apropiación de nuestros cuerpos y no un enriquecimiento de la libertad humana? Bueno, mira, por eso, mira, algo muy diferente sucede en el ámbito de lo privado, que es donde la desnudez debe exponerse, ¿sí? En el cual mostrar mi desnudez ante aquel que nos hace sentir queridos, cuidados y protegidos. Es un acto de confianza que nada disminuye nuestra dignidad. O sea, mira, no es que la desnudez misma nos haga vulnerables, no, no es la desnudez en sí misma, sino ante quién se expone, ante quién se exhibe, ante quién se muestra esa desnudez. Nos hace vulnerables es cuando la exhibimos en el ámbito de lo público. ¿Por qué? Pues por esta sencilla razón. Mira, en el ámbito de lo privado tenemos personas que nos quieren, nos cuidan y nos protegen, ¿sí? Y por eso les decía el ejemplo también hace 15 días, no solamente la desnudez como una referencia sexual, ¿sí? Sino el cuerpo en toda su significación. Cuando tenemos diarrea y estamos mal del cuerpo, pues en la casa es donde yo puedo hacer del cuerpo y cuidarme, ¿sí? Porque nadie va a tomar ese evento, ¿sí? Como un instrumento de burla, ¿cierto? O de mofa, sino que se me cuida y se me protege, ¿cierto? Al niño que se orina en sus pantalones, ¿cierto? Que se hace popó, no se le ríe, ¿cierto? Ni se le descalifica en forma vergonzosa, sino que es en la casa, ¿sí? Donde el manejo de su cuerpo, ¿sí? No solamente en el ámbito de lo sexual, ¿no? Sino también esto, ¿sí? De la enfermedad, güey. Es en lo privado del hogar, donde los seres que me quieren, cuidan y protegen están, donde mi cuerpo se encuentra no vulnerable. Fuera de ese ámbito, mi cuerpo está en riesgo de ser vulnerado, ¿sí? O sea, el manejo de mi cuerpo está en riesgo de ser vulnerado fuera de ese ámbito, ¿sí? Y esto es sencillamente, mira, esto es algo de sentido común, ¿sí? Que el ámbito del manejo corporal donde el cuerpo no está en vulnerabilidad es el ámbito de lo privado. Eso es lo que entiende un indígena, un musulmán, un indio de la India, ¿sí? Y por eso no han hecho de esto espacios de exhibimiento público del cuerpo, ¿sí? Entonces en la India hay una costumbre que es que los papás dan masajes a los hijos, pero son los papás, ¿sí? No es en un spa. Obviamente, claro, si alguien dice que por allá pueden haber spa, les aseguro que si hay un spa por allá, no es de un indio, es de algún occidental que fue y lo puso, porque claro, mira, las costumbres occidentales han invadido totalmente todo el mundo. Gracias a Dios, esos pueblos todavía tienen formas de resistencia cultural. Obviamente en la India suceden muchas cosas que son inventos occidentales, ¿sí? Pero que no hacen parte de la cultura tradicional.
Eso sí es obvio. En la China también pasará y en el Islam también. Pero son costumbres exportadas de Occidente, ¿sí? Y entonces, mira lo que llegamos. Mira, sentimientos como la vergüenza o el pudor son indicadores psicológicos de la manera en que una persona ha simbolizado su corporidad. Entonces la pregunta a los que han perdido, ¿sí? O ya no tienen ese sentimiento de vergüenza y pudor con respecto a su desnudez, es si acaso eso es un acto de libertad o no es más bien un acto de empobrecimiento de la dignidad. ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible que tú ya no sientas pena y vergüenza, ¿no? Pudor, que el otro esté viendo tu desnudez? Y entonces, por eso llegamos a la siguiente conclusión pastoral, mira que es muy hermosa y espero haberlo justificado. Espero que los argumentos dados justifiquen la siguiente conclusión. Mira, por todo esto, ¿sí? Mira, por todo esto, ¿sí? Por todo lo anterior. O sea, ¿qué es lo anterior? El criterio de lo público y lo privado y el criterio de los indicadores de la vergüenza y el pudor como referentes de la simbolización de mi cuerpo. Sí, ahí está toda la argumentación. Existen ámbitos de lo público y de lo privado donde del manejo del cuerpo, ¿sí? O sea, el manejo del cuerpo tiene ámbitos públicos y privados. Y dentro de la estructura psicológica, los sentimientos de vergüenza y pudor son indicadores de mi apropiación simbólica del cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando combinamos esos criterios, es que llegan las religiones del mundo a ciertas conclusiones que los que no son creyentes, pues obviamente no pueden entender, pues porque no pertenecen a ese mundo de sentido al que la religión pertenece. Entonces, mira la conclusión. Ya. Por todo esto, es que la mirada, ¿sí? La mirada que observa la desnudez del cuerpo humano debería hacerlo con la misma actitud que se tiene ante lo sagrado. ¿Sí? Así lo explica Mixerial. Vamos a ver el texto de Mixerial. Pongamos esto con verdecito. Mira, por todo lo anterior, ¿sí? Es que la mirada que observa la desnudez del cuerpo humano debería hacerlo con la misma actitud que se tiene ante lo sagrado. Así, mira, aquí no solamente peca el que se desnuda, sino el que mira la desnudez. Porque al que está mirando, ¿sí? O sea, ya no simplemente al que se desnuda, al que está mirando, la pregunta es, bueno, ¿y en qué tipo de empobrecimiento simbólico has caído? ¿Sí? Que ya no sientes ni vergüenza ajena, ni pudor ajeno, ¿sí? Para mirar lo que hace parte de lo privado y que no te pertenece a ti, ¿sí? Porque que esa señorita haya expuesto su cuerpo en lo público, ¿sí? No significa que también el que está participando en eso tampoco entiendo entonces de qué se trata la desnudez humana, ¿sí? Porque no entiende el atrevimiento que está cometiendo, ¿sí? Al ver algo que no le corresponde, que no le incumbe en el ámbito de lo público, ¿sí? Que no le pertenece, ante lo cual debería bajar la mirada, ¿cierto? Bueno, mira todas las implicaciones. Entonces, mira, ¿cómo es que lo explica Mixerial? Mira cómo explica Mixerial. La desnudez humana debe observarse, o sea, uno debe aproximarse a la desnudez humana de la manera como se aproxima ante los sagrados. ¿Sí? Entonces veamos el texto que ahí le cito. Mira, toda mujer desnuda encarna la naturaleza, que en sánscrito se dice prakriti. Por tanto, habría que mirarla con la misma admiración y el mismo desapego que al considerar el secreto insondable de la naturaleza, su capacidad ilimitada de creación. La desnudez ritual de la yogini tiene un valor místico intrínseco. Si ante la mujer desnuda no se descubre en su ser más profundo la misma emoción terrorífica
que se siente ante la revelación del misterio cósmico es que no hay rito, sino un acto profano con todas las consecuencias conocidas, como el reforzamiento de la cadena kármica, bueno, según la conceptualización india. Entonces, mira, por eso es que yo llego a esta conclusión final. Pongámoslo amarillo. Mira, sin este sentimiento de sobrecogimiento interior que se experimenta ante lo sagrado, toda mirada a la desnudez humana es un simple acto de sacrilegio y profanidad. Por eso se enseña que la forma del cuerpo humano es teomórfica. Teos es Dios, ¿no? Y morfo es forma. Es decir, a imagen y semejanza de la divinidad, ya que al mirar el cuerpo humano en su desnudez, ya que el mirar el cuerpo humano en su desnudez es observar a la divinidad misma. Mira lo que dicen las religiones del mundo, que es bien interesante. Todas las religiones del mundo están de acuerdo en que la forma del hombre y de la mujer, ¿sí? La forma antropomórfica del hombre y la mujer, y también en su distinción binaria, ¿no? De macho y hembra, es una forma teomórfica. O sea, mira, todas las religiones del mundo están de acuerdo, de verdad se los digo, con diferentes referentes conceptuales o mitos o símbolos, en que la forma humana es a la imagen y semejanza de la divinidad. ¿Qué significa eso? Que acercarse a la desnudez humana es acercarse a observar la divinidad misma. Por eso el mismo sentimiento de sobrecogimiento interior que se experimenta ante lo sagrado es el que debería experimentarse al mirar la desnudez humana. ¿Sí? Y por eso dice Mixire de Mía, si ante la mujer desnuda no se descubre en su ser más profundo la misma emoción terrorífica que se siente ante la revelación del misterio cósmico, es que no hay rito sino un acto profano. O sea, mira, toda mirada, ¿sí?, que observe la desnudez humana sin reconocer ahí a Dios mismo, ¿sí?, al Dios y a la diosa, es un acto profano, es un acto de sacrilegio, ¿sí? Por lo tanto, y por eso es que podemos entender las conclusiones de los sabios de las religiones del mundo. Por lo tanto, en Occidente moderno, ¿sí?, esta cultura que usted a mí nos tocó vivir hace 200 años, que tampoco hace mucho, desde la Revolución Francesa, en Occidente moderno han ocurrido las mayores evidencias, ¿sí?, ejemplos de profanidad que nunca hubo existido en la historia humana. Occidente ha profanado todo, ¿sí? Occidente ha hecho sacrilegio de todo. Y de lo último que podía hacer sacrilegio, y también lo hizo, fue de la forma teomórfica de los seres humanos, ¿sí? En Occidente la forma humana es una simple forma animal primate, que ya no tiene ningún tipo de, o sea, la desnudez humana, ¿sí?, ya no tiene ningún tipo de referencia con lo sagrado y con lo divino. Y han hecho de la desnudez y de la sexualidad un acto simplemente biológico y psicológico y emocional y pasional. Pero Occidente ha perdido profundamente cualquier tipo de referencia espiritual y sagrada de la sexualidad humana. Y la evidencia de eso, ¿sí?, es que la forma en que expone la desnudez de los cuerpos de hombres y de mujeres en espacios públicos, ¿sí?, es la evidencia de ese empobrecimiento espiritual simbólico profundo que ha sufrido, ¿sí?, porque es un total sacrilegio, ¿sí?, de lo que simboliza el cuerpo humano. Bueno, hasta ahí la charla de esta noche. Nos demoramos más poquitos, pero escucho sus comentarios y preguntas al respecto.